Hola estimados estudiantes, continuando con el curso de Matemáticas 1 en desigualdades matemáticas o inecuaciones, vamos a desarrollar desigualdades con tres términos, la cual no cumple las condiciones con las que estábamos trabajando en el recurso anterior. ¿Esto qué quiere decir? Primeramente que nada, observar que esta forma en la que vamos a trabajar va a ser cuando, aunque sea uno de los signos, sea mayor que o mayor o igual que. Esa es una de las condiciones. O la otra es de que la x esté en más de un término. ¿Esto qué quiere decir? Que la x apareciera acá con el -5, ya sea que esté multiplicando, o que estuviera restando, o que estuviera sumando, o que apareciera también con el 13. Cuando la x aparezca en más de un término y que no sea solo en el del centro. Entonces allí vamos a ocupar esta forma de resolverlo. Esta forma de resolverlo nos dice que vamos a dividir la desigualdad en dos términos. Los dos términos van a contener el término del centro. Entonces el primer término va a ser -5 mayor que 4x menos 3. Y el segundo término va a ser que 4x menos 3 mayor o igual que menos 13. Vamos a desarrollar y tenemos el primero, -5 mayor que 4x menos 3. Lo que vamos a hacer en este caso es simple y sencillamente no voy a estar haciendo el movimiento de la x. No voy a estar haciendo el movimiento de la x aunque se pudiera hacer, pero al final casi va a quedar lo mismo. Entonces nos quedaría -5 más 3 mayor que 4x. Esto nos queda -2 mayor que 4x y -2 lo vamos a dividir entre 4 y eso va a ser mayor que x. Bien, entonces hacemos esa división y eso nos queda de la siguiente manera. Nos queda menos un medio mayor que x, o también lo puedo expresar como menos 0.5 mayor que x. Cualquiera de las dos respuestas está correcta. Ahora bien, cuando tenga que expresar respuestas de forma fraccionaria, si al hacer la división de numerador entre denominador le da la respuesta con uno o con dos decimales, puede expresar la cantidad de forma decimal. Pero si le da más de dos decimales, no se complique y déjelo expresado como fraccionario. Ese es el primer término. Vamos con el segundo término, que sería 4x menos 3 mayor o igual que menos 13. Acá lo que vamos a hacer es el 3 que está restando pasaría a sumar. Entonces quedaría menos 13 más 3. Y esto nos queda que 4x es mayor o igual que menos 10. El 4 que está multiplicando lo pasamos a dividir y esto nos queda menos 10 sobre 4. Esto es equivalente a x mayor que menos 2.5. O también es equivalente a 5 medios. Esto también es igual que 5 medios. Vuelvo y repito, si usted obtiene una respuesta fraccionaria, usted puede darlo de las dos maneras, siempre y cuando no se complique mucho con los decimales. Recomendación. Ahora bien, acá tenemos ya trabajado esto, pero ¿cómo damos la respuesta? La respuesta siempre gira en base a x, recuérdese, y x siempre va a estar en medio de las dos expresiones algebraicas, es decir, x va a ser mayor que una expresión y x va a ser menor que la otra. Para no complicarnos la vida y la existencia, se lo voy a mostrar de una forma gráfica, pero ahorita se lo voy a ejemplificar también cómo quedaría la respuesta, pero se lo voy a mostrar también de forma gráfica. Bien, ¿cuál sería la solución en este caso? Bien, identificamos en cuál de las dos la x es mayor.
Entonces acá decimos, acá en el primer caso es que todos los números menores a menos 0.5. Es decir, la x es menor a menos 0.5 o a menos un medio. X es menor. Recuérdese, x siempre va a estar en el medio. Entonces lo primero que vamos a hacer es buscar el número del que x es mayor. ¿Para qué? Para que ese sea nuestro extremo inferior. En este caso es menos 2.5. Y menos 2.5 sí es incluido. Entonces, por lógica, lo único que nos queda es menos 0.5, pero ese no es incluido. Esa es la solución del intervalo. Ahora bien, para llegar a este análisis y de saber cuál va en el inferior y cuál va en el superior, pues la mejor forma de hacerlo es con una gráfica. Así que vamos a ver ahorita la gráfica de estas desigualdades. Vamos a hacer tres gráficas. Bien, vamos a visualizar la parte de la gráfica. Bien, vamos a hacer tres gráficas como tal. Una gráfica para el primer término, una gráfica para el segundo término y una gráfica para el tercer término. Eso es lo que vamos a hacer. Bien, ¿por qué lo vamos a hacer de esa forma? Para que podamos visualizar e identificar qué es lo que sucede al momento de estar tomando en cuenta este tipo de desigualdades. Bien, entonces venimos y vamos a graficar el primer término. El primer término nos daba una respuesta de menos un medio o menos 0.5, pero que x era menor a menos 0.5 o que menos 0.5 era mayor que todos los números. Recuérdese, a x no lo vea como un valor, a x véalo como todos los números. Entonces, ¿qué sucede? Decía menos 0.5 mayor que x, entonces menos 0.5 mayor que todo el resto de números. Entonces colocamos a menos 0.5, lo voy a colocar acá, voy a quitarle esa etiqueta y ahora bien, ¿qué sucede? X es menor que menos 0.5 porque menos 0.5 es mayor que x, entonces x puede tomar cualquier valor diferente a menos 0.5. ¿Y por qué diferente? Porque en la desigualdad estaba con operador menor que. Si hubiera sido mayor o igual que o menor o igual que, se hubiera tomado en cuenta. Para acá no se toma en cuenta. Entonces, vamos a hacer una. Voy a tomar una recta más o menos así. Le voy a poner le vamos a poner un color a la recta para que se logre identificar. Y está de color rojo. Ese punto que ve ahí hay que ignorarlo, sino que solo sirve para representación gráfica. Esto es lo que significa la parte de el primer término de la desigualdad. Se lo voy a poner directamente con algo un poco más visual, un poquito más fácil. Vamos a hacer un segmento nada más. Entonces todos los números desde menos 0.5 hasta menos infinito. No le puedo graficar hasta menos infinito porque pasamos que años intentando graficar toda esa parte. Bien, entonces ya tengo el primer segmento, que es desde menos 0.5, todos los números que son menores a él. Ese es el primer término. El segundo término del ejercicio decía que los números iban a ser mayores o iguales a menos 2.5. Entonces busco menos 2.5, voy a colocar un punto ahí, pero como decían mayores o iguales, ese término sí se incluye. Entonces yo le voy a poner por acá como, le voy a poner como, vamos a ver si me deja ponerle T2. Ok, le vamos a poner T2 de identificación como de término 2 de la desigualdad. Y acá le voy a poner T1 como identificación del término 1 de la desigualdad. Eso no es necesario hacerlo. Entonces, ¿qué me decía? Que los números iban a ser mayores o iguales a menos 2.5. Menos 2.5 es mi referencia, pero los números iban a ser mayores o iguales. Entonces todos los números mayores o iguales a menos 2.5 significa hacia la derecha. Si son menores
es hacia la izquierda. Menores o iguales hacia la izquierda, pero incluyendo la referencia o el extremo. Mayores o iguales hacia la derecha, incluyendo el extremo, y solo mayores hacia la derecha sin incluir el extremo. Por eso el movimiento de estos números sería hacia la derecha. Entonces, ¿qué sucede? Por acá tenemos ya prácticamente las dos gráficas. Pero se preguntará, ¿de qué me sirven las dos gráficas si no tengo todavía la respuesta a la que usted llegó? Entonces ahorita vamos a ver eso. ¿Cómo obtengo yo la respuesta de esa parte de la desigualdad que son los que cumplen? Bien, para eso voy a tirar por acá una recta que cruza por 2.5 y voy a hacer otra. Esto no es necesario, únicamente lo estoy haciendo por cuestión de explicación. Y otra que cruza por acá. La parte de la respuesta es todo aquel segmento de recta de los números reales o todos aquellos números que están incluidos dentro de los dos términos de la desigualdad. La única parte de las dos gráficas que coinciden en común en las dos es prácticamente esta que tenemos acá. Desde 2.5 hasta, desde 2.5 negativo, menos 2.5 hasta menos 0.5. Es la única parte donde en realidad coinciden los dos segmentos, donde coinciden las dos gráficas. Por ello es de que esa es la respuesta. Ojo, vamos a mantener en base a si se incluyen o no se incluyen dependiendo el extremo. Por eso nuestra respuesta queda como menos 2.5 hasta menos 0.5. Ahora vamos a pasar a ver la gráfica, pero no esta, sino que una gráfica un poquito más detallada. Y ahora continuando con la gráfica, vamos a visualizar, después de haberlo visto en GeoGebra, se las voy a traer así un poquito más por partes, ¿no? Entonces acá nos dice que esto es, que x es menor a menos 0.5 o que menos 0.5 es mayor a x. Esto se puede escribir de otra manera, se puede poner que x es menor que menos 0.5. De las dos formas nos indica lo mismo, la única diferencia es la escritura. Ahora bien, esto representado de forma gráfica nos quiere decir de que son todos los números desde menos 0.5 hacia menos infinito. Podemos decir que es esta parte de la gráfica lo que está sombreado. Eso es lo que está sombreado. Desde menos 0.5 hasta menos infinito o desde menos infinito hasta menos 0.5. Pero como no es solo eso la desigualdad, sino que está constituida por tres términos, entonces tenemos que identificar la gráfica del segundo término. Y la gráfica del segundo término, pues recuérdese que nos decía que x era mayor o igual a menos 2.5. Entonces es eso lo que vamos a graficar. ¿Y qué es lo que sucede? Lo que sucede cuando tenemos eso es que menos 2.5 simple y sencillamente sí se incluye y eso tiene tendencia hasta más infinito. Entonces, ¿qué sucede? Tenemos esta gráfica de esta forma. Entonces, hay sectores de la gráfica, hay sectores de los dos términos o de las dos partes que armamos la desigualdad que están incluidos dentro del otro. Entonces se lo voy a poner de una forma más fácil. Es como que grafiquemos las dos desigualdades por aparte y que digamos cuál es la intersección entre ellos para hacer una referencia a intervalos. Esa es la solución de la desigualdad, la intersección entre ambos. Para no darle tanta explicación, para no darle tanto wiri wiri para resolver el ejercicio. Entonces nosotros tenemos que fijarnos en la línea y decir cuál número está primero, cuál está después, cuál es menos significativo. Es menos significativo el menos 2.5 y de por sí la misma desigualdad nos dice x es mayor o igual que menos 2.5. Tenemos el primer extremo, el extremo inferior. Y después decimos, ¿si menos 0.5 es mayor? Sí, claro que sí. Entonces por ello es de que la solución nos quede de la siguiente manera.
menos 2.5 hasta menos 0.5. Y si se lo muestro como gráfica, nos queda de esta forma. Y si usted logra verificar un poco, es prácticamente graficar las tres y buscar la parte en que se intersectan las dos gráficas o que se intersectan los dos términos. Es prácticamente como trabajar una intersección en pocas palabras. Entonces, con esto finalizamos el ejemplo de desigualdades de tres términos. Esta es un poquito más larga, pero espero les sea de utilidad y de mucho provecho el video. Un cordial saludo.